Martín Chambí fue conocido internacionalmente por sus fotos de Machu Picchu, sin duda las primeras impresiones artísticas de la ciudad perdida de los incas. Hasta esas desoladas alturas llegó numerosas veces Martín Chambí, con su aparatosa cámara a cuestas, para mostrar la imponente ciudad y la belleza del paisaje andino. Sin embargo, en su obra, Martín Chambí muestra mucho más que el mundo natural, la belleza de los paisajes y los monumentos históricos. En sus fotografías, como diría Mario Vargas Llosa, Chambí desnuda toda la complejidad social de los Andes, no dejando un rincón del universo que le tocó vivir sin apropiárselo e inmortalizarlo en sus fotos. Bueno, él es un aymara, no es un quechua, él es de la zona de Puno, es una zona que no pertenece como Cusco a una iconografía ya universal por Machu Picchu, las propias fortalezas incaicas. Él viene de un lugar de donde no se ha contado nunca nada, absolutamente, y donde a uno se le puede resbalar la mirada y no ver nada. A finales del siglo XIX, en el pueblo de Coaza, en Perú, nació Martín Chambí, como tantos otros niños indígenas, con un futuro predecible de pobreza e ignorancia. Fue el primer fotógrafo indígena de América Latina y tal vez, por eso, su mirada es tan original. Chambí fue capaz de retratar su lugar geográfico e histórico en todos sus aspectos. En él se combinan los contrastes de la vida del Perú andino, un mundo de mestizaje tanto racial como cultural. Es un indígena que nos muestra su mundo a través de un invento europeo, una cámara fotográfica. Yo prácticamente nací en el laboratorio, soy el primer nieto de Martín Chambí, es decir, su primogénito en nietos, y él tenía mucha consideración conmigo, eso yo lo recuerdo con mucho cariño, porque bueno, era su primer engreído, ¿no? Y me llevaba al laboratorio, al estudio, y yo comprobé desde niño que él tenía mucha rigurosidad en su trabajo, sobre todo disciplina, ¿no? Cuando él estaba sobre todo en el taller, en el atelier que tenía en un tercer piso, donde hacía los retratos de estudio, yo tenía que estar pero casi sin respirar porque él quería un silencio, él quería una concentración para hacer sus fotos. Arequipa era a mediados del siglo XIX una ciudad que se desarrollaba a pasos agigantados, tanto en lo económico como en lo cultural. Era, además, escenario de una nueva sociedad que mezclaba la presencia europea con las bases criollas tradicionales. Se vislumbró, alguna vez contó que le pareció como un acto de magia, ¿no? Que un personaje ahí de la empresa minera, que era una empresa inglesa, entraba con una caja muy grande, o sea, hacía un registro de una foto, entraba a un sitio y después sacaba una fotografía. Entonces, eso le cautivó y le pidió a su padre que un poco mayor ya lo lleve a Arequipa, donde inicia su aprendizaje fotográfico en el estudio de Max de Vargas, que era un fotógrafo que ya había estado en Europa, había estado en el Cusco. Entonces él empieza su afición por la fotografía ahí. Como aprendiz de Max de Vargas, Chambí no solo aprende el funcionamiento de un estudio fotográfico, sino que también se entrena en la estética cultivada por su maestro, quien había estudiado en Europa y poseía una tendencia pictórica expresada en el uso de la luz y en los claroscuros, así como en técnicas de retoque. Esto era una escuela de fotografía, ¿no? Escuela europea, los claroscuros y de acuerdo también al personaje, y quería que los ojos brillen más, entonces se les ponía un puntito en el retoque y la foto daba una impresión. Quería que oscurezcan el fondo, él lo hacía. Quería que le den color, y él, valiéndose de oxígeno y de un aerógrafo, daba color, un degradé de color, ¿no? A las fotos por encargo, a lo que el cliente le pedía.
Martín Chambí desarrolla así un estilo fotográfico como retratista. También aprende de Max de Vargas a fotografiar paisajes y eventos sociales y posteriormente incursiona como corresponsal de prensa. En Arequipa, además, establece relaciones personales con artistas, pintores, músicos y poetas, de los que se nutre para enriquecer su mirada. Aprendido el oficio, casado con una arequipeña, Martín Chambí decide iniciar su carrera artística y así abandona el trabajo de ayudante de estudio y se traslada a Cuzco. La ciudad de Arequipa era una ciudad más mestiza, la ciudad de Arequipa era una ciudad más colonial, no había indios o no había muchos indios y él siempre estaba con la idea, ¿no? Entonces mostraba la ciudad del Cusco y dijo, no, el Cusco este es mi lugar. En 1920, ya casado con una dama arequipeña, ya nacida mi madre en 1914, y mi tío, su hijo mayor, ya con esa familia va al Cusco, ¿no? Y empieza su vida profesional. Y felizmente, bueno, gracias a quizá a un golpe de suerte, pero más bien diría yo a su trabajo personal, a esa disciplina que él tenía y respeto por su trabajo y la pasión que tenía por la fotografía, él logra ubicarse en esta ciudad donde habían 4, 5, 6 estudios fotográficos, ¿no? Ya de gente mucho mayor que él, con más experiencia, pero él llega a la ciudad y empieza pues a trabajar, a hacer su propio trabajo y llega a concitar el interés de la gente. En 1924, Chambí abre su propio estudio fotográfico, publicitando sus servicios como retratista y también ofreciendo trabajos de revelado de películas, placas para aficionados y venta de postales turísticas. Su excelente técnica, así como su sentido de la composición y su intuición con el manejo de la luz, le aseguran el éxito entre las clases acomodadas de la sociedad. En sus publicaciones, cuando él vendía su trabajo, su nombre, a través de periódicos, revistas de la ciudad, él decía, ¿no? Fotos tipo Rembrandt, ¿no? Al gusto del cliente, son temas así de publicitarios, digamos, ¿no? Porque él lo hacía, él manejaba, era, como muchos lo han dicho, un maestro de la luz, le dijeron el poeta de la luz, en fin, una serie de títulos que le da, por eso, por el manejo de la luz natural, ¿no? Entonces, eso es lo que él dominaba y es lo que él hacía, él trabajaba con la luz. Si bien Chambí, al igual que los fotógrafos peruanos de la época, no sostenía una postura teórica en su trabajo cotidiano, sí se acercaba a la pintura, al combinar en su estilo visual el manejo de la composición, la iluminación, el uso del pincel y el aerógrafo en los retoques posteriores. Era un fotógrafo que en el laboratorio convertía las placas de gelatina en verdaderas obras de arte. Todas estas cualidades las podemos apreciar en fotografías como esta, donde de una luz lateral, sutil pero definida, baña la figura perfilándola contra un fondo de sombras grises. La foto, para mí, digamos, donde se le ve al Martín Chambí fotógrafo, la de la boda Gadea, que es esta boda de este personaje, de un prefecto del Cusco, un personaje, una autoridad, que le hace venir a su casa para hacer la foto. Entonces él busca el lugar más adecuado, pero pensando fotográficamente, él enmarca la foto en una puerta donde la luz natural entraba, ¿no? Pero ya en el laboratorio, y ya pensando en eso, hace la foto, le cubre en la placa, porque es una placa de 18 por 24 centímetros, con un producto químico y un algodón, empieza a blanquear el negativo, para que al positivarlo salga negro, salga oscuro y no distraiga, digamos, el marco de la puerta o una banca que había ahí. Entonces crea esa atmósfera con esa fotografía que es preciosa. Para mí esa es la máxima expresión de él como pensante de la fotografía y como utilizando un recurso, ¿no?, para darle este resultado a su obra fotográfica.
En la sociedad cuzqueña del momento, dividida en polarizados estratos sociales, el cliente aspiraba a un retrato que, aunque irreal, fuera gratificante en cuanto a sus ideales de ubicación social, objetivo que Chambí alcanzaba al obtener fotografías semejantes a pinturas famosas. Así, la sociedad que desfilaba por el taller de Chambí salía convertida en el ideal que intentaba representar. Es por eso que cuando Chambí introduce al indígena en el estudio, sus retratos adquieren una fuerza inusitada. Aquí, su habilidad como retratista alcanza otros horizontes, ya que las imágenes que conseguía para satisfacer las ensoñaciones de la alta sociedad se transforman radicalmente al plasmar personajes reales, al indígena en su condición esencial. La novedad en los retratos, y partimos de ahí, es que hay muchas fotografías de gente que habitualmente no iba por su propio medio a hacerse un retrato porque no tenía dinero, como la fotografía que tenemos a nuestra espalda, sino que él lo coge como tema documental, como tema que le va a sacar, no provecho, pero sí le va, en algunos casos, como en el del Gigante, lo va a utilizar para... Él era corresponsal gráfico con algunos medios importantes en Lima, lo va a utilizar para ese fin. En otros casos simplemente es como para tener un acervo de la sociedad, de todo el ambiente que le rodeaba en Cusco. Pero cuando llegaba a un indígena o a un niño mendigo al estudio, que le iba a cobrar. Él era su trabajo personal, registrar y que quede para la posteridad esa obra que él hacía, ¿no?, de rescatar a sus pares, ¿no?, y poniéndolos en el estudio, así como ponía a los grandes intelectuales o a los señores de la época del Cusco, ¿no? Igual, a ellos les cobraba, a los otros no. El contraste que implicó colocar al Gigante, que era como un icono del indígena harapiento y marginal, en un escenario donde se hacían fotos artísticas para la alta sociedad, sugiere que Chambí reclamaba así la dignidad del indio. Es como si su estudio se convirtiera en un territorio neutral donde todos los representantes de la sociedad cuzqueña tenían un lugar. Gracias a estas imágenes, Martín Chambí está considerado como el primer fotógrafo indígena de América Latina. Su mirada es tan original que es capaz de retratar geográfica e históricamente su lugar de nacimiento en todos sus aspectos. Él mismo dijo: "Me siento como un representante de la raza, ella habla en mis fotografías". Bohemio, claro, como todos los artistas, incorporado a un grupo de los indigenistas de los años 20 al 30. Hay una corriente importante en la ciudad de intelectuales, de profesores universitarios, de artistas, sociólogos que estudiaban el problema del indígena. Y cuando pasan por el estudio y ven que Martín Chambí retrata a los indios con una dignidad, con una pulcritud, con una transparencia, lo acogen inmediatamente y le dicen: tú también eres uno del grupo. ¿Era Chambí realmente un fotógrafo indigenista? Puede que su impulso haya sido simplemente el de revelar el rostro oculto de un pueblo, y eso es lo que hace con su cámara. Imprime los cristales con la imagen del indígena olvidado y luego lo muestra y así lo recupera. Pero su mirada es especial porque él también es un indígena. Su arte es un testimonio desde dentro. Porque la fotografía de Chambí a veces se le ha tildado de indigenista. No es que fuera un indigenista militante, simplemente que enseñaba lo que se estaba haciendo, cómo vivía la gente y qué es lo que pasaba en su país. Y además no es solamente el Perú, es Bolivia, es Ecuador, es la media luna surandina, ¿no? De una historia que queda interrumpida, de un hombre que ha perdido sin cosmogonía y que nunca ha tenido una participación activa, digamos, en su propia cultura desde que los españoles lo bajaron
digamos, de su dignidad y lo dejaron convertido en paria, ¿no? Y después Europa entera y después el propio Perú, ¿no? Las clases dirigentes peruanas. Pero Chambí mismo está hecho de contrastes. Él también pertenece al Perú colonial, al Perú mestizo, a los artistas e intelectuales, a la sociedad criolla de Cuzco. Chambí participa de todo Perú. Su mirada es realmente abarcativa de todo su entorno, de toda su patria. Si bien se puede argumentar que el indígena tiene un lugar privilegiado en la obra de Chambí, el fotógrafo también hace un amplísimo registro de la vida cuzqueña a través de la fotografía por encargo. Así plasmó en su trabajo a grupos de teatro y música, profesores de colegio, aviadores, deportistas, militares y policías, sacerdotes y obreros de fábrica. Chambí incluso llega a poseer una colección de retratos privada de los artistas e intelectuales más importantes de Cuzco. Y obviamente era un estudio comercial, ¿no? Y luego entra el turismo ya más masivo, digamos, en los años 40, los años 50, donde él también interviene para hacer un negocio de la postal turística. En todas estas fotos sociales, la composición escenográfica de Chambí es deslumbrante. Su técnica, aun con luz natural, sigue siendo impecable. No hay en Chambí esa tensión y rigidez característica de las fotos tomadas con cámara de gran formato, sino que en sus modelos la naturalidad y la confianza ganan sobre la nerviosa expectativa del fogonazo. Es un poco sorprendente porque son cámaras grandes, estáticas, que tiene que montar con un trípode, meterse, que parece que la gente va a estar como un poco más nerviosa esperando que dispare. Sin embargo, él conseguía esa cercanía con la gente que no va a conseguir luego con otro tipo de cámara. Martín Chambí tenía además otra ventaja. Él lograba sin esfuerzo transitar por distintos estratos de la sociedad. Podía participar en una cena con alta sociedad, como dormir en una choza indígena. Su carisma y sencillez le permitían conquistar al fotografiado y capturar la intensidad de su mirada. Pero eso también era por su personalidad, era una persona muy afable que entablaba conversación con todo el mundo, incluso que hablaba quechua, y porque era su lengua nativa, su lengua materna. Y eso hacía que la gente se encontrara con él muy relajada, con mucha tranquilidad, y no hubiera frontera entre los retratados y él. Cuando él salía a las calles, cuando él salía a las fiestas, a registrar las costumbres de cada lugar en el Cusco y alrededores, él era muy amical, es decir, tenía amigos por doquier, ¿no? Él hacía amigos muy fácilmente. Yo me acuerdo que en las noches, cada noche y casi de la semana, él llevaba un invitado, porque él estaba en el Cusco, por supuesto, ¿no? Estaba en la puerta del estudio, del taller, saludando a todo el mundo lo saludaba, y él mostraba sus fotos en vitrinas en la calle. Tenía una galería abierta también y gratuita para el público que entraba a ver las fotos. Los propios autorretratos que él se hace contemplando el paisaje y que tiene como fondo el paisaje, que son, yo diría que son uno de los ejemplos en la historia del arte, como el autor, es decir, el artista se identifica con el paisaje, con lo que está retratando, ¿no? Y lo pone en primer plano, es decir, pone en primer plano su propia persona y está identificando con lo que tiene detrás, con ese paisaje maravilloso que es el Machu Picchu, ¿no? Chambí logra imágenes muy originales para su época. En sus encuadres enfatiza las composiciones con la piedra, mostrándonos a nosotros, los espectadores ajenos al universo inca, la mejor perspectiva para apreciar estos monumentos. Él en Machu Picchu empezó a fotografiarlo casi desde el inicio. Estuvo en una de las primeras expediciones que hubo a la ruina y luego participó en la expedición de 1928, que fue como la expedición oficial. A partir de ahí, sus fotografías ya van a ser imprescindibles para la extensión y la popularidad del monumento.
Sus fotografías son doblemente impactantes. Por un lado, captura ese prodigio estético que deslumbra por la majestad y la armonía de sus formas, por la impecable organización de sus palacios y habitaciones, por sus patios y pasadizos. Pero por otro, la sensibilidad fotográfica de Chambí refleja el arte de sus antepasados, la intención estética detrás de la precisa disposición de esas piedras. Una de las cosas más difíciles que hay en fotografía es la fotografía de arquitectura. Y él consigue piezas magistrales, tan magistrales que muchas, yo me he dado cuenta que son referencias que luego pueden verse, por ejemplo, en el cubismo. Es decir, llega a plasmar la piedra, la escultura de la piedra, prácticamente como cuadros cubistas, ¿no? También la luz siempre juega un papel muy importante. Escoge esos momentos del día en los que la luz es un poco más suave, que valora mucho más, sobre todo en la arquitectura, los volúmenes, como pasa en Machu Picchu o incluso en Cuzco, que son especialmente los momentos de las primeras horas del día o la última. Chambí realizaba numerosos viajes por las regiones andinas cargando su pesada cámara. Afirmaba poseer un archivo de más de 200 fotos de monumentos incaicos. He escudriñado con la lente de mi cámara fotográfica, decía, todos los rincones de la región en que floreció el imperio. Estas fotografías de arquitectura incaica, de paisajes, así como las fotos sobre aspectos de la vida cuzqueña, se vendían en enormes cantidades como postales y también aparecían en la prensa e incluso en revistas especializadas como la National Geographic, la cual le dedica un número en los años 30. Estas fotografías también comienzan a ser expuestas y galardonadas en exhibiciones internacionales. Alguna vez alguien dijo que Martín Chambí fue descubierto el año 77 y que el 79 en el MoMA, en la exposición, se hace conocido. Claro, obviamente, el MoMA es un salto internacional muy importante en la vida de cualquier fotógrafo, de cualquier artista, ¿no? Ya quisiera llegar uno al MoMA, ¿no? Es la catedral del arte moderno, digamos. Pero Martín Chambí, desde sus inicios, su primera exposición el año 22 en su galería, ya él sabía que lo que estaba haciendo, ¿no? Martín Chambí era consciente de lo que valía su trabajo. Desde el inicio mantuvo una pequeña galería en el primer piso de su estudio, abierta a todo público y gratuita. Allí él exponía sus fotos y pronto la galería se convertiría en un centro artístico representativo de la ciudad. La galería evidencia las aspiraciones artísticas que Chambí tenía desde el principio, su confianza en sí mismo y el valor que tenía su obra. Hacia finales de su vida, Chambí cayó en el olvido y su obra pasó a formar parte de la memoria de los viejos cuzqueños. Sin embargo, después de su muerte en 1973, dos de sus hijos, con la ayuda de la Fundación Earthwatch, rescatan algunas fotos del inmenso archivo de placas desordenadas y así Chambí comienza a ser conocido y reconocido universalmente. Otra gran virtud de mi abuelo, aparte de ser un apasionado de la fotografía, ¿no? Un maestro de la luz, en fin, supo guardar su trabajo, supo dejarlo a su hija Julia, cuando en su lecho de muerte le dice: Julia, yo no te dejo riquezas, yo no te dejo dinero, no te dejo propiedades, te dejo mi archivo, mis fotos, te dejo una mina que tú sabrás explotar. Esas fueron sus palabras premonitorias, quizás, no sé, ¿no? Porque él sabía, él valoraba lo que tenía. Chambí realizó una obra monumental de la que se han conservado alrededor de 17.000 placas de cristal que habían quedado hasta ahora guardadas en el que fue su estudio. Gracias al clima particular de Cuzco se han preservado en excelente estado. Y finalmente, en 1988, mi tía Julia, su única hija fotógrafa, me encarga y me pide que le ayude en la organización del archivo. Tengo la satisfacción de ya estar iniciando el desarrollo del gran proyecto y el gran sueño que tenemos, como es el de institucionalizar el nombre Martín Chambí en el Cusco, hacer un museo, rescatar su obra. Son 30.000 imágenes aproximadamente que tenemos,
queremos digitalizarlas, queremos organizarlas, queremos, bueno, ponerlas al mundo. La vasta obra de Martín Chambí refleja un largo y complejo recorrido por los distintos géneros de la fotografía. Su obra, en muchos casos, es difícil de definir, ubicada entre lo documental y lo pictórico. A menudo el mero registro, que en otros casos pretendía solo informar, en Chambí va acompañado de una elegante puesta en escena, con sus disposiciones estratégicas de los sujetos fotografiados, en el protagonismo de la luz y la expresividad de sus composiciones. La fotografía, hasta ese entonces y en Perú, era solo un oficio y una técnica, y había ahí, en el Cuzco mestizo, en las regiones indígenas, en la convivencia de lo incaico con lo colonial y en las costumbres de la gente, una historia que quizás jamás fue contada, un universo que jamás había sido retratado y que Chambí no solo fotografía, sino también transforma, imprimiéndole su sello personal, y es así como su obra es verdaderamente un arte. Como bien expresó Vargas Llosa, el mundo de Martín Chambí, aunque triste y duro y a veces también cómico, es siempre bello. Un mundo donde aquello que había sido olvidado, aun las formas extremas de desamparo y discriminación, ha sido humanizado y dignificado por la limpieza de la visión y la elegancia del tratamiento.